Hola amigos, nos da mucho gusto continuar con ustedes en nuestro programa de Libro del Cielo, volumen 16, y les damos la muy cordial bienvenida al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carreón. Y damos comienzo con la lectura 16-13 de agosto 9, 1923. La voluntad humana es tinieblas, la voluntad divina es luz. Estaba fundiéndome en el santo querer divino y mi dulce Jesús, estrechándome así, se ha puesto a rezar junto conmigo y después me ha dicho: hija mía. Espérame tantito, porque esto es el tema de todos los días, el rezo. Sí. ¿Qué está haciendo Luisa? Está fundiéndose en el querer divino. Está fundiéndose en el querer divino. Uh-huh. Y Jesús se estrecha a ella y se pone a rezar junto con ella. Uh-huh. Y yo digo, ¿y qué estaba rezando Luisa? Pues la oración como le gusta a Jesús. Por eso, ¿qué estaba rezando? Girando por toda la creación. Girando. Ese es el rezo. Y ese es el rezo de Jesús. Y esto debemos irlo viendo en cada lectura. Generalmente hay un pequeño indicio de lo que es el rezar en la divina voluntad. Porque es algo que nos ha costado mucho trabajo el poderlo, pues no sé, centrar, ¿no? Y nos vamos mucho a la oración, pero a la oración antigua. No quiere decir que la oración antigua sea mala, o sea, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que ahora Jesús quiere modificar esta oración y nos quiere poner en sintonía con su voluntad y con sus acciones. Ese es el punto, ¿no? Porque antes era como una petición de la criatura hacia Dios, petición, petición, petición. Y ahora lo que quiere Jesús es una fusión con Él y hacer lo mismo que Él está haciendo. Ese es el punto. Uh-huh. O sea, necesitamos, al final de cuentas, es repetir la vida de Jesús. Y la vida de Jesús, Él llama oración a la reparación que hizo para el Padre de todas nuestras obras, a ese rehacer al hombre y a entregarle al Padre el amor, la adoración, todo lo que el hombre no le dio. Entonces, siempre es ese punto. Vamos a rezar, pero rezan de esta manera. Simple. Se cierra el paréntesis. No, es que la gente luego como que tenemos duda cuando empezamos a ver esta nueva oración de si lo estaremos haciendo bien. En cambio, en las oraciones que ya están, el Padre Nuestro, el Ave María, todo eso, uno sabe que no se puede equivocar. Repite las mismas palabras. Con todo lo que está escrito, ¿no? Uh-huh. Así es. Y aparte, yo creo que en estas nuevas, bueno, digámoslo así, las oraciones que ahora Jesús quiere que nos fundamos con Él y hacer los giros y demás, necesitamos usar más, te puede decir, fundidos en Él nuestra mente, nuestra inteligencia, y las otras son ya nada más lecturas que no tienen nada, que no tenemos que usar nada más de nuestro intelecto, porque ya está escrito y lo estamos leyendo. Y aquí sí tenemos que usar de lo nuestro, de lo que Dios quiere. Es una convivencia con Jesús. Y una convivencia no se hace leyendo, aunque ahora en la actualidad, desafortunadamente, las convivencias se hacen a nivel de cada uno con su celular. Sí. O sea, están dos o más personas y cada uno con su celular y supuestamente están conviviendo. A lo mejor están chateando entre ellos, ¿no? También. Pero están sentados en una mesa. Y se ha ido perdiendo esa idea de lo que es la convivencia, la relación con la persona. Entonces es mucho más sencillo en la actualidad el dedicarse a leer que al convivir. Sí. Cosa curiosa. Pero bueno, el punto es que aquí también Jesús nos está dando un tip de qué es lo que Él reza. Seguimos. Hija mía, la voluntad humana ha cubierto de nubes toda la atmósfera, de modo que densas tinieblas penden sobre todas las criaturas, y casi todas caminan cojeando y a tientas, y a cada acción humana que hacen, sin la conexión de la voluntad divina, acrecienta las tinieblas y el hombre se vuelve más ciego, porque la luz, el sol de la voluntad humana, es la divina voluntad. Quitada esta, luz no hay
para la criatura. Esto también creo que vale la pena el ver un poquito qué nos está diciendo. Todo lo que son nuestros actos de voluntad humana, están poniendo un obstáculo para conocer lo que es realmente lo que debería de ser nuestra vida, que sería ese actuar de la voluntad humana, de la voluntad divina en nosotros. Se habla dentro de lo que se viene, de eso tan esperado de la purificación. Se habla de 3 días de oscuridad. Que sabemos que para Dios un día, o sea, son 1000 años. No hay una cronología como la nuestra. Dios no tiene un tiempo como el nuestro. Pero si nos fijamos, en la actualidad vivimos en la plena oscuridad, en una oscuridad total. No vemos, pero no vemos espiritualmente. Materialmente seguimos viendo, tenemos la luz del sol, luz artificial, pero la luz del espíritu prácticamente ha desaparecido. Y por eso es que es proporcional. En la medida que va desapareciendo la luz, vamos cometiendo más acciones de nuestra voluntad. Y eso pone más oscuridad y es un círculo. Menos luz, más acciones humanas, menos luz, más acciones humanas. Y el punto es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Una verdadera tiniebla que espiritualmente no vemos nada. Sí. Nada. O sea, tan ciegos estamos que hemos querido ya desaparecer las normas más elementales de moralidad, las normas más elementales de lo que Dios nos ha mandado, y simplemente queremos actuar con nuestra voluntad y ¿cómo diría? Motivados o estimulados por nuestros instintos, ya ni siquiera por nuestra razón. Cosa curiosa, ¿no? Sí. Entonces, primera cosa que hay que ver en esto, la voluntad humana, los actos de la voluntad humana van generando cada vez más obstáculos para que la luz pase. Estamos a punto de quedarnos en la total y absoluta ausencia de luz. Sí, porque es una cosa que llama la atención, que no, el hombre no se queda estático. En el Evangelio, se me olvidó la palabra exacta, pero cuando Jesús dice, el que no recoge, conmigo no me acuerdo la palabra, desparrama. Uh-huh. O sea, nada más se puede o crecer en Jesús o crecer en las tinieblas. Pero siempre es crecimiento. No hay de otra, ¿no? Pero siempre es crecimiento. Entonces, si uno no está creciendo hacia Jesús, está creciendo hacia el otro lado, hacia el no Jesús, hacia el no Dios. No es que uno se quede estático y diga, este año no voy a hacer nada, y el año que entra ya me acerco más a Jesús, ¿no? Vas aumentando, pero en el lado contrario, ¿no? Y ahorita se está dando mucho eso, ¿no, doctor? Pues el crecimiento hacia el otro lado está muy fuerte. Así es. O sea, estamos viviendo una época, no sé, yo me atrevería a decir que estamos viviendo un fortísimo castigo de Dios. Sí. O sea, Jesús nos dice que el peor castigo que Dios le puede aplicar a la humanidad es el dejarlo a su libre voluntad, ¿no? O sea, ya no intervenir en las acciones del hombre. Y prácticamente en la actualidad estamos en ese punto, o sea, ya cada quien se maneja como quiera y la sociedad en conjunto va caminando hacia el mismo lado, ¿no? Así que bueno. Y ya pasos agigantados. Así es. Desgraciadamente. Bueno, vamos a... Ahora, quien obra, reza, camina, etcétera, en mi querer, se eleva por encima de estas tinieblas, y conforme obra, reza, habla, así, rasgando estas densas nubes, manda rayos de luz sobre toda la tierra, de despertar a quien vive en lo bajo de su voluntad, y prepara los ánimos a recibir la luz, el sol de la divina voluntad. Este es otro punto que es importante recalcar. Todos estamos, las personas que están esperando estos momentos de castigos, sí, de purificación,
También estamos esperando lo que en el Apocalipsis nos dice, ¿no? Que Dios se cansa y pone su mano y dice basta. Entonces estamos esperando que Dios termine con todo esto. Y generalmente pedimos, Señor, que esto se corrija. Pero no hemos entendido que el basta de Dios es a través de la criatura. Sí. No es directo de Él, es a través de la criatura. En el Apocalipsis, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, que es una bandera que dice victoria, que es Cristo, o sea, representa a Cristo venciendo al mal, pero lo vence con una espada que sale de su boca. Y esa espada, ¿qué será? Es su palabra. Sí. Pero esa palabra es a través de las personas que han aceptado esa palabra y la ponen en práctica. Y es esto. En la medida que Alejandro o Elvira o yo actuáramos en la divina voluntad, estaríamos haciéndole la guerra a todos los demás, porque estaríamos poniendo más luz de la que ya hay. O sea, muchas tinieblas, sí, pero entre más luz, las tinieblas empiezan a disiparse, ¿no? Claro. Así que en realidad esto nos debería de motivar. Nos abruma el momento que estamos viviendo. Perfecto. Vamos a entender que viviendo en la divina voluntad podemos dar por finalizado todo este problema. Continuamos. Por eso tengo tanto interés de que tú vivas en mi querer, para que prepares un cielo de luz, que mandando continuos rayos de luz venga a despejar este cielo de tinieblas que la voluntad humana se ha formado sobre su cabeza, de modo que poseyendo la luz de mi querer puedan amarlo, y mi querer amado pueda reinar sobre la tierra. Ahí está la solución. Así es. Así es. Así que la solución a estos tiempos se vale de todo, ¿no? Se vale de cadenas de oración, se vale de reparaciones de tipo humano, donde se unen muchas personas, incluso a veces hasta mundialmente, para hacer cadenas de oración. Todo eso es válido, bueno, pero el arma definitiva es la divina voluntad. O sea, esa es como la bomba atómica, ¿no? Sí. Bueno, y creo que ya me quedé corto con pero es el arma total que es la que va realmente a dar luz a toda la parte que vive en la oscuridad y que piensa que está totalmente en el bien, que está viviendo bien, cuando que en realidad ni siquiera tienen la menor idea de dónde están. Sí. Claro. Así es terrible. Sí. Que se me permita dar un ejemplo, porque yo pienso que la mayor parte de las personas no sabemos lo que es oscuridad. O sea, le llamamos oscuridad a la noche, pero en la noche hay luz. Sí. O sea, la luz de las estrellas, la luz de la luna, hay luz todavía. Pero en la oscuridad en la que estamos viviendo, yo la equiparo, la comparo a los... De joven íbamos mucho a ríos subterráneos. Y en esos ríos subterráneos es ir en un río que está bajo una montaña, y eso es oscuridad, no se ve absolutamente nada, no hay el menor rastro de luz, ¿no? Entonces es terrible no saber dónde está uno. Sí. Y cuando empieza uno a acercarse a la salida del río, o sea, el río va pues dando curvas. Entonces la luz de repente se ve al fondo se ve algo como un fantasma, esa sería la palabra, y que uno puede interpretar que es luz, pero no sabe exactamente qué es. Ajá. Pero empieza uno a tener un ánimo, una alegría, una sensación de apúrate. Sí. Después de ir horas y horas en el río, cansados, con frío. Y cuando llega uno a ese lugar, el río da una vuelta y entonces aquella fantasma de luz se hace un poco más intensa, entran más ganas, más estímulo para seguir, va uno viendo los obstáculos, las piedras, todo.
Y así va aumentando la luz conforme uno va dando vueltas. Y de repente, en la última vuelta, se abre la boca en la montaña y se ve la selva ya con el sol radiante y es una emoción de lo más hermoso que puede haber. Yo me imagino que es exactamente lo que pasa aquí. Está uno viviendo en las tinieblas de la voluntad humana y en la medida que vamos penetrando en estos conocimientos va viendo ese tenue destello de luz, ¿no? Y entre más se adentra uno, más luz, hasta que Dios quiera que algún día alcancemos a llegar en vida, no después de la muerte, sino en vida, a esa visión de la luz total y en que nuestro espíritu corra totalmente hacia Él y se entregue, ¿no? Ese es como el perdón por la... Por eso Jesús se esmera tanto en explicarnos qué significa un solo parpadeo en su voluntad. Así es. Todo lo que abarca, todo lo que conlleva, a dónde llega, para decirnos, ya, ándale, apúrate, ya, ¿no? Así es. Sí, y me imagino una oscuridad no solo de la vista, también sin ruido, sin olores, o sea, una oscuridad para todos los sentidos. Para todo, así es. Bueno. Seguimos con la siguiente, que es la 1614, agosto 13, 1923. La Virgen fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Jesús, sobre este germen de su mismo querer, que encontró en su divina madre, formó el gran plano de la voluntad humana en la voluntad divina. Ahora, por medio de otra criatura, abrirá el campo de este plano a las generaciones. Me sentí oprimida por la privación de mi dulce Jesús, y poniéndome a rezar, le pedía que no tardara en venir a mi pobre alma que no podía ya más. Entonces, con sorpresa mía, lo he visto que estaba estrechado a mi cuello, rodeándome con sus brazos, y con su rostro que tocaba el mío, y con una luz que quería infundir en mi mente, yo, como atraída, lo he besado, pero como si quisiera rechazar la luz, y decía entre mí, a mí no me importa conocer las cosas, lo que quiero es salvar mi alma, y Jesús solo me basta para salvarme, todo lo demás es nada. Entonces Jesús me ha tocado la frente, no he podido resistir más, y la luz entraba en mí y decía, hija mía, quien es llamado a un oficio debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que a ese oficio pertenece. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. Esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía en la creación del hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios, cual fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura. Mujer la primera, mujer la segunda. Fue propiamente ella que con vincular su querer al nuestro nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción, los derechos de la creación. No fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones. Así, esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien. Con ponerse en relación con la voluntad de su Creador, formó el germen de aquel fiat eterno que debía ser la salvación, la santidad, el bienestar de todos. Ahora, esta celestial criatura, conforme crecía, así crecía en ella el germen de aquel fiat eterno, que haciéndose árbol, el Verbo eterno se sintió raptado a reposarse bajo la sombra de su eterno querer, y quedó concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal
en el cual reinaba como rey dominante su supremo querer. Mira entonces cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer, y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de la voluntad divina. Entonces, si no hubiera encontrado una criatura que tuviese por vida mi querer, y que no se hubiera puesto en relación conmigo, con aquellos vínculos de la creación, queridos por mí, no habría querido ni podido descender del cielo y tomar carne humana para salvar al hombre. Así que mi mamá fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua, comincielo cos in tierra, porque una criatura lo había destruido. Era justo que otra criatura debía reedificarlo. Vamos aquí porque todo esto que acabo de decir, bueno, me voy a centrar en un punto que ha sido controversia durante mucho tiempo, que es si Eva vivió o no vivió en la divina voluntad. Ya hemos dicho y hemos hablado de que realmente para nuestra vida, para nuestro ingreso en este ambiente de la voluntad divina, no hay realmente interés, no nos interesa si Eva vivió o no, pero nos sirve para la credibilidad de Jesús. Credibilidad en el sentido de que él en otras lecturas nos habla de que Adán es el único que tiene actos en la unidad con su voluntad, que todo lo que cuando él hace una obra que va a ser de bien universal, primero lo trata con uno, y cuando ese uno logra lo que él quiere, entonces lo pone a disposición de todos. Entonces eso nos da la pauta junto con aquello que dice que Adán es el santo más santo, porque es el único que tiene actos en la unidad con su voluntad. Bueno, esas son como las verdades que Jesús expresa sobre esto. Pero en muchas ocasiones las personas que andan divulgando la divina voluntad aseguran lo contrario y lo fundamentan, y uno de los fundamentos está en esta lectura, porque parecería que Eva es la que destruye esa unidad. O sea, no sé si se fijaron. Sí. Parece que es Eva la que destruye esta unidad, y entonces ellos aducen que Eva se salió de la divina voluntad. Bueno, lo primero que tenemos que decir es, todos los seres creados viven dentro de la divina voluntad, incluso Satanás. Sí. Y yo sé que esto no les va a gustar a muchos, pero no importa. Bueno, perdón, sí importa. En el sentido de que no puede haber nada que esté fuera de Dios. Sí. Que no puede haber nada creado que no se supedite, que no esté regido por la divina voluntad. La conservación del ser de Satanás y de todos los demonios está en la divina voluntad. Ella es la que los mantiene. Por lo tanto, todos vivimos dentro de la divina voluntad. Eva vivía en la santidad humana, en la santidad de la gracia, en la llena de gracia. Hemos hablado ya mucho, no voy a repetir, pero hemos hablado del por qué y del cómo se sale. Pero, si se fijan, aquí estaría dando a entender que la Virgen tomaría el papel para rehacer al hombre, porque Eva lo tiró. Totalmente ilógico. Porque entonces Jesús no podría llamarse el segundo Adán. ¿Sí? Toda la escritura estaría errada, y sobre todo a nivel, por ejemplo, de que por un hombre entró la culpa al mundo, por un hombre se restituye. Lo que está diciendo es que María viene y repara las faltas de la mujer, o sea, esa santidad humana de Eva se repara por medio de los actos de María. Y en María, como tiene la divina voluntad, en María se rehace a toda la humanidad.
En el momento que María el alma de María es creada, que es inmaculada, que conserva esa inmaculadez después de la prueba, cuando María dice que sí, que no quiere saber nada de su voluntad, conserva esa inmaculadez y eso le sirve para que después se le confiera la fecundidad divina. Esto necesitamos entender qué quiere decir que Dios le dé la fecundidad divina. Dios necesita manifestarse. Y si vemos que esa manifestación del Padre sería en el Hijo, cuando genera al Hijo, pero no es completa la manifestación, porque al Hijo no le confiere la paternidad. El Hijo es Hijo, no es Padre. Pero el Padre completa esa manifestación en María, para que María pueda ser realmente la madre de Dios, la madre del hombre Dios. Por lo tanto, todo lo que se inició en el paraíso terrenal y que Adán, por instigación de Eva, tira, o sea, lo tira a la basura y se queda ese plan truncado, en María se rehace, ¿sí?, esa unión entre la humanidad y la divinidad, y ahora María es la que va a poner, por medio de esa divina voluntad que tiene y por medio de esa fecundidad divina, en ese momento ella rehace esa unión porque concibe al Verbo Eterno en ella. Entonces ella participa de esa unidad, y ahí en Nazaret, en el momento de la Anunciación, cuando ella dice sí, hágase en mí, en ese momento toda la humanidad queda rehecha ahí, en ese paraíso del vientre materno de María, y por eso es que se da esta como semblanza, como si María viene a rehacer el acto de Eva saliéndose de la divina voluntad. Pero en realidad lo que está pasando es que en ella se rehace lo que Adán tiró, ¿sí? Sí. A ver. Y mi humanidad, que jamás se separó de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba el día de todos los actos de todas las generaciones. Con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el eterno querer. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. La redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella rotos, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas, y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial, como renacido en su eterno querer. Oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado
todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer, era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad y con esto su estado de origen. Bueno, aquí simplemente nos afirma todo lo que realmente le costamos y que la salvación no era como la finalidad primaria de nosotros. Así que debemos entender que la pasión de Jesús, o sea, la vida de Jesús sobre la tierra, va dirigida a rehacer al ser humano, volverlo a poner en el lugar que le corresponde por creación, y que se perdió debido a la desobediencia de Adán. Pero bueno, creo que todo lo demás ha sido simplemente repetir lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Ahora, hija mía, si mi eterna sabiduría dispuso que una celestial y la más santa de todas las criaturas preparara el germen de mi santo querer, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad, ahora por medio de otra criatura, haciéndola entrar en las eternas moradas. Esto tiene relación con lo que hablábamos al principio. Dice, si mi eterna sabiduría dispuso que una celestial y la más santa de todas las criaturas preparara el germen de mi santo querer, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad. Esa es la acción de María y eso es el momento en el que María rehace a toda la humanidad, porque con el germen divino, o sea que le fue otorgado por el Padre, y el germen humano que le corresponde por naturaleza, ella puede engendrar en ella al hombre Dios. Y de la relación entre ella y el hombre Dios, o sea, Jesús, procedemos toda la humanidad, y dice toda. O sea, procede desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra, para poderlo rehacer. Si no rehace a uno que no rehiciera, ese uno no podría salvarse, porque seguiría muerto a la gracia. ¿Sí? Pero no es el hecho de que venga el rehacer la desobediencia, la imprudencia, la curiosidad, la gula espiritual y la parte sensual de Eva. ¿Lo viene a reparar María? Sí, pero no es la que repara el pecado. Porque el pecado es el que cometió Adán y ese es el que tiene que rehacer Jesús, su hijo. ¿Sí? Sí. Dice, ahora por medio de otra criatura, haciéndola entrar en las eternas moradas de mi querer y vinculando su voluntad con la mía, uniéndola a todos mis actos, le hago resurgir todo su interior en el eterno sol de mi querer. Y abro el campo de este plano a las generaciones, de manera que quien quiera pueda entrar en él para ponerse en relación con la voluntad de su Creador. Y si hasta ahora han gozado los bienes de la redención, ahora pasarán a gozar los frutos del fiat voluntas tua, cum in cielo cos in terra. Aquella felicidad perdida, aquella dignidad y nobleza, aquella paz toda celestial, que con hacer su voluntad, el hombre había hecho desaparecer de la faz de la tierra. Gracia más grande no podría ser, porque con ponerlo de nuevo en relación con mi voluntad, le restituyo todos los bienes con los que lo doté al crearlo. Por eso, sé atenta, porque se trata de abrir un gran campo de bienes a todos tus hermanos.
pues aquí dice, hizo desaparecer la paz de la faz de la tierra, ¿no? Entregó una de las muchas cosas que desaparecieron con la caída del hombre, ¿no? Así es. Y aquí le está hablando a Luisa de la misión de ella, ¿no? O sea, Luisa tiene que rehacer lo que Adán dejó trunco, que fue el cumplimiento de la vida en la divina voluntad. Entonces, ¿qué papel tiene María? Rehacer en ella a toda la humanidad, o sea, poniéndola junto con su Hijo en su vientre. Es el nuevo Edén terrenal, el nuevo paraíso terrenal, donde la figura del Adán que se formó en el paraíso, ahora se forma en el vientre de María, con esas 5 gotas de sangre que representan la tierra de María, o sea, la materia de María. Y ahí Jesús asume en él a toda la humanidad para rehacerla. Por lo tanto, ahí todos los que estábamos muertos a la gracia, que era toda la humanidad, aunque aún los que no existían, ahí se regeneran. Y ese es el papel de María, ¿sí? Enorme papel. Sí. Sí. Luego viene Jesús, que es el que toma el papel de Adán, en el sentido de rehacer al hombre. Pero el punto final, fino, de restituir el reino de la divina voluntad sobre la tierra, ese lo tiene que tomar una criatura que salga de pecado original, de la mancha de origen, para que se le pueda otorgar a todos los demás. Y esa es Luisa. Pues ya terminó la lectura. Pero nuestra madre es algo enorme, ¿verdad? Claro, no hay palabras para definirla, para conceptuarla, ¿no? Y ahora estamos conociendo prácticamente el papel de María. Estamos llegando a entender quién es María, porque en el Evangelio pues se dejó tan poca cosa que en realidad no tenemos idea. Pero era necesario primero conocer a la divinidad, conocer lo que era la vida en la divina voluntad, que esa es la que María ostenta como propia, para conocer quién es María. Claro. Sin eso nos quedamos totalmente a oscuras, ¿no? Sí. Sí. Sí, aquí se nos abrió un panorama enorme para Así conocer es. a nuestra madre. Así es. Muy bien. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Gracias, doctor. Elvi, Gracias, Alejandro. Alex. Gracias, gracias. Y pues a continuar, ¿verdad? Con esos actos divinos y pues ya vivir en la divina voluntad. Así es. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, amigos.